Carlos Rivera abrió la boca para defender a Nodal y a Ángela Aguilar. Y en cuestión de horas, el cancelado terminó siendo él. El hombre que durante años fue intocable, el querido por todos, el que nunca se metía en polémicas, de pronto está en el centro de una tormenta que él mismo provocó, y todo supuestamente por una sola frase dicha tras el concierto de Nodal en la Plaza de Toros La Monumental. Pero aquí está lo extraño, y es lo primero que no cuadra. Nadie le preguntó, nadie lo metió, nadie lo obligó a opinar. Carlos Rivera decidió por voluntad propia salir a poner la cara por una pareja que ni siquiera es de su círculo más cercano. ¿Por qué lo haría? ¿Qué gana un artista tan cuidadoso con su imagen metiéndose en el chisme más caliente y más tóxico del momento? Esa es la primera pregunta. Y créeme que la respuesta es mucho más interesante de lo que parece, porque hay una segunda cosa que tampoco encaja. La frase que dijo en el papel no suena tan grave. De hecho, suena hasta razonable. Algo así como que solo ellos dos conocen su propia historia y que nadie de fuera tiene derecho a opinar. Suena maduro, suena correcto. Y aún así, las redes le cayeron encima con una furia que no se veía en mucho tiempo. Entonces, si lo que dijo era tan sensato, ¿por qué la reacción fue tan brutal? Ahí hay algo que no nos están contando completo y tiene que ver menos con lo que dijo y más con cómo y cuándo lo dijo. Quédate hasta el final, porque la pieza que conecta todo esto, la que explica por qué un comentario aparentemente inofensivo terminó incendiando internet, aparece más adelante. Y cuando la entiendas, vas a ver este caso de una forma completamente distinta. Vamos por partes, que hay mucho que desenredar. Antes de meternos de lleno, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto lo vamos a analizar completo, capa por capa, sin medias verdades y sin que se te escape ningún detalle de lo que sigue saliendo. Empecemos por lo que pasó, según lo que se ha ido contando en redes y en cuentas de espectáculos. La noche del concierto de Cristian Nodal en La Monumental, uno de esos eventos enormes donde cada movimiento se graba y se analiza, hubo un momento posterior al show que volvió a encender las especulaciones sobre el estado de su relación con Ángela Aguilar. Ya sabes cómo es esto. Cada gesto, cada mirada, cada segundo de tensión o de cariño entre ellos se convierte en material para 1000 teorías. Y esa noche, al parecer, en medio de ese ambiente, alguien le habría preguntado a Carlos Rivera su opinión. Y ahí, en lugar de hacer lo que casi cualquier figura experimentada haría, que es soltar una respuesta diplomática y seguir caminando, Carlos decidió tomar partido, decidió defenderlos. Habría dicho, presuntamente, que solo la pareja conoce de verdad su historia, que lo que viven entre ellos es asunto suyo y que ninguna persona de fuera tiene derecho a juzgar ni a opinar sobre algo que no le corresponde. Y hasta ahí, en frío, leyéndolo así, tú dirías, pues tiene razón. ¿Cuál es el problema? El problema es que las redes no lo recibieron en frío, lo recibieron calientes. Muy calientes, porque para entender por qué esa frase explotó como explotó, primero hay que entender el terreno sobre el que cayó. Y ese terreno llevaba meses minado. Llevamos más de un año con la historia de Nodal, Ángela y Casu dominando cada conversación del espectáculo. Un año entero de versiones, de acusaciones, de capítulos nuevos cada semana. El público, en su gran mayoría, ya tomó partido, y ese partido, hay que decirlo, no está del lado de Nodal y Ángela. La narrativa que se instaló, justa o injusta, es la de una Casu que cargó con la dignidad, mientras del otro lado se acumulaban los escándalos. Entonces, cuando aparece alguien defendiendo públicamente a la pareja, no está entrando en una conversación neutral, está poniéndose a los ojos del público del lado que ya fue declarado culpable. Y para que dimensiones bien el terreno,
terreno, piensa en todo lo que ha pasado solo en los últimos meses. Las comparaciones constantes entre Ángela y Kazu, los rumores sobre la relación, las indirectas que la gente cree ver en cada canción, en cada publicación, en cada aparición pública. El público ha estado siguiendo esto como quien sigue una serie semana a semana, con sus teorías, sus bandos y sus emociones a flor de piel. Llegar a ese ambiente tan cargado y decir tranquilamente que nadie tiene derecho a opinar es prácticamente garantizarte una reacción explosiva, no importa quién lo diga. En ese clima, esa frase iba a arder sí o sí. Y eso nos lleva a la primera de las grandes preguntas. ¿Por qué Carlos Rivera, de entre todas las personas, decidió meterse? Porque no es un cualquiera. Es un artista con una carrera de años, con una imagen impecable, conocido justamente por mantenerse lejos de los pleitos de farándula. Es de los que sobreviven en el medio precisamente porque saben cuándo callar. Entonces, que él rompiera ese silencio, que él decidiera mojarse por esta pareja en este momento tan delicado, no es un detalle menor. Es de hecho lo más intrigante de toda la historia. Hay varias teorías circulando y ninguna está confirmada, así que te las presento como lo que son: especulaciones. La primera, la más simple, dice que Carlos simplemente respondió con honestidad a una pregunta incómoda, que no calculó nada, que habló desde su forma de ver las cosas y que lo agarraron desprevenido, que fue básicamente un descuido de alguien que normalmente es mucho más cuidadoso. La segunda teoría es más jugosa. Sugiere que existe una cercanía entre Carlos Rivera y la familia Aguilar, o con el propio Nodal, que el público no termina de dimensionar. Que tal vez hay una amistad, una relación profesional, algún vínculo que lo haría sentirse en la obligación de salir a defenderlos. Y si eso fuera cierto, cambiaría por completo la lectura, porque ya no sería un comentario al aire, sería un gesto de lealtad hacia alguien de su círculo. Pero, de nuevo, esto es pura especulación que circula en redes. La tercera teoría, la más cínica, plantea que todo fue calculado, que cuando la atención mediática vale oro, meterse en la polémica del momento es una forma garantizada de estar en boca de todos, que tal vez, y esto es solo una hipótesis, hubo una intención de generar conversación. Suena frío, pero en esta industria pasa más de lo que la gente cree, aunque hay que decir que, viendo el costo que le está saliendo, si fue una estrategia, no parece haberle salido nada bien. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque pase lo que pase, con el motivo, hay algo que es innegable. El efecto fue inmediato y devastador. En cuestión de horas, su nombre estaba en tendencia, y no por una canción nueva ni por un concierto, como suele pasar con él, sino por una frase que muchos interpretaron como una falta de sensibilidad hacia toda la situación. Los comentarios, según se ha visto, fueron de los más duros que se le han dedicado en toda su carrera. Para que te des una idea de la magnitud, su nombre se mantuvo entre lo más comentado durante horas. Aparecieron videos analizando su declaración palabra por palabra. Cuentas de chismes que normalmente lo ignoraban de pronto le dedicaron publicaciones enteras. Y los hashtags en su contra empezaron a multiplicarse. Todo esto por unos segundos de declaración. Es impresionante y un poco aterrador lo rápido que se puede dar vuelta a la opinión pública sobre alguien que llevaba años siendo querido por todos, porque lo que la gente leyó terminó siendo muy distinto de lo que él dijo. Entre líneas, interpretaron un mensaje que iba mucho más allá de las palabras. Interpretaron que Carlos Rivera les estaba diciendo básicamente que se callaran, que dejaran de opinar, que el tema no les correspondía. Y a un público que lleva más de un año emocionalmente involucrado en esta historia, sintiéndola casi como propia, esa supuesta orden de guardar silencio le cayó como un balde de agua helada. Nadie quiere que le digan que no tiene derecho a opinar sobre algo en lo que ya invirtió tanta atención y tanto sentimiento.
Si te está enganchando este análisis y quieres entender de verdad cómo se mueven estas tormentas en redes, suscríbete y dale like al video. Hacemos análisis completos de la farándula mexicana, mirando lo que hay detrás de cada polémica, sin clickbait vacío. Y créeme que con todo lo que se está cocinando, esto apenas está empezando. Ahora, vamos a la tercera pieza, la que de verdad explica por qué esto explotó. Porque como te dije al principio, la frase fue apenas la superficie. Lo que de verdad pesó fue el cuándo y el cómo. Y este es el punto que casi nadie está analizando bien. El cuándo es crucial. Carlos Rivera no dijo esto en un momento cualquiera. Lo dijo justo después de un concierto que de por sí ya había reavivado las dudas sobre la relación de Nodal y Ángela. Es decir, soltó su defensa en el momento de máxima tensión, cuando las redes ya estaban encendidas, analizando cada detalle de esa noche. Fue como echar gasolina a un fuego que apenas empezaba a tomar fuerza. Si lo hubiera dicho semanas después, en una entrevista tranquila, tal vez habría pasado desapercibido, pero lo dijo en el ojo del huracán, y eso lo cambió todo. Y el cómo también pesó, porque defender a alguien se puede hacer de muchas maneras. Puedes hacerlo con empatía, reconociendo que el tema es complicado y que hay muchas heridas de por medio. O puedes hacerlo de una forma que suene a regaño, a sermón, a alguien diciéndole a millones de personas que están equivocadas por opinar. Y la interpretación que se hizo, justa o no, fue la segunda. El público sintió que les hablaban desde arriba. Y nada enciende más rápido a las redes que esa sensación de que una figura famosa los está regañando. Hay un detalle del lenguaje que muchos pasaron por alto, pero que probablemente fue decisivo. La parte de la frase donde supuestamente dijo que nadie de fuera tiene derecho a opinar. Esa palabra, derecho, es delicadísima, porque en redes la gente siente que opinar es exactamente su derecho. Es lo que hacen todo el día. Es para lo que entran a las plataformas. Decirles que no tienen derecho a hacer justo lo que más disfrutan hacer es, sin quererlo, retarlos directamente. Es como decirle a alguien que no tiene derecho a estar en su propia casa. La reacción no podía ser otra que defensiva y furiosa. Aquí hay algo importante que vale la pena entender sobre cómo funcionan estas cancelaciones. Casi nunca son por lo que literalmente se dijo, son por lo que la gente sintió que se dijo. La diferencia entre esas dos cosas es enorme y es justo en ese espacio donde se construyen o se destruyen las carreras. Carlos Rivera probablemente creyó estar diciendo algo noble, pero lo que llegó al otro lado de la pantalla fue otra cosa completamente distinta. Y en internet lo que importa no es la intención, es la recepción. Hagamos memoria de lo que significa Carlos Rivera en el medio, porque eso le da otra dimensión a todo esto. Estamos hablando de uno de los artistas más respetados y queridos de su generación, a alguien que construyó su carrera ladrillo por ladrillo, cuidando muchísimo su imagen pública. Nunca escándalos fuertes, nunca pleitos mediáticos, una reputación de hombre tranquilo, profesional, prudente. Por eso este episodio sorprende tanto, porque va completamente en contra de todo lo que él representa. Es como ver a la persona más cuidadosa del salón resbalarse justo en el peor momento posible. Y eso alimenta todavía más la intriga. Porque si alguien tan calculador y tan cuidadoso cometió un error así, las opciones son básicamente dos. O de verdad fue un descuido genuino, un momento de honestidad que le salió caro, o hubo una razón tan fuerte para meterse que valía la pena arriesgar esa imagen tan cuidada. Y cualquiera de las dos respuestas es fascinante por motivos distintos. Vamos a detenernos en las reacciones, porque ahí se ve la magnitud de lo que pasó. Apenas se viralizó el comentario, las redes se dividieron, aunque, siendo honestos, la división
reacción fue muy desigual. La gran mayoría se le fue encima, lo acusaron de insensible, de meterse donde no lo llamaban, de defender lo indefendible. Empezaron a recordar declaraciones viejas, a sacar contexto de otras épocas, a reinterpretar cosas que había dicho en el pasado bajo esta nueva luz. Así funciona la cancelación. Una vez que decides que alguien es culpable, todo su historial se relee buscando confirmar esa culpa. Pero también hubo un grupo más pequeño que salió a defenderlo. Gente que decía que tenía toda la razón, que efectivamente nadie tiene derecho a opinar sobre la vida privada de una pareja, que lo estaban linchando por decir algo que en cualquier otro contexto sería visto como sensato y maduro. Y este grupo, aunque minoritario, planteó una pregunta muy incómoda para todos los demás. ¿No será que lo estamos cancelando precisamente por decir una verdad que no queremos escuchar? Esa pregunta es de las que de verdad valen la pena, porque toca un punto profundo sobre cómo nos comportamos en redes. El público lleva más de un año tratando este tema como si fuera una telenovela en la que tienen derecho a votar. Se han sentido jueces, parte, comentaristas y protagonistas a la vez. Entonces, cuando llega alguien y les recuerda que en realidad son solo espectadores de una vida ajena, la reacción defensiva es casi automática. Nadie quiere que le quiten el papel que se asignó a sí mismo en la historia, y aquí entra una capa más que conecta con todo lo que hemos analizado antes en este canal sobre Nodal, Ángela y Katsu. La realidad es que esta no es una pareja neutral, es quizá la pareja más polémica del momento en todo el espectáculo de habla hispana. Defenderlos públicamente en este clima equivale casi a pararse en medio de una batalla y declararte de un bando. Carlos Rivera, quisiera o no, lo hizo, y el bando que eligió a ojos del público es el menos popular. Por eso la reacción fue tan feroz. No lo estaban juzgando solo a él, estaban descargando sobre él todo el resentimiento acumulado durante meses contra la pareja que defendió. Esto es algo que pasa mucho en estos fenómenos. La persona que se mete a defender termina absorbiendo toda la furia que el público no puede descargar directamente sobre los protagonistas. Se convierte, sin quererlo, en el pararrayos, en el blanco fácil. Y Carlos Rivera, al meterse justo en el peor momento, se ofreció como blanco perfecto sin darse cuenta. Volvamos a algo que mencioné y que merece más atención: la posibilidad de que exista un vínculo real entre Carlos y la pareja o la familia. Porque si esto es cierto, todo tiene mucho más sentido. La industria de la música regional y el pop en México es más pequeña de lo que parece. Todos se conocen, todos coinciden en premios, en eventos, en colaboraciones. ¿No sería raro que existiera una relación de respeto o de amistad que explicara por qué Carlos sintió que debía dar la cara? Cuando defiendes a un amigo, no calculas el costo político de hacerlo. Simplemente lo haces, y a veces esa lealtad te sale carísima. Pero, una vez más, hay que ser claros. No hay confirmación de ninguna relación especial. Es una de las muchas teorías que circulan. Podría ser verdad, podría no serlo. Lo presento porque ayuda a entender el panorama completo, no porque sea un hecho comprobado. En estos temas, la diferencia entre lo que se rumora y lo que se confirma es enorme, y es fácil perderla de vista cuando todo el mundo opina con tanta seguridad. Lo que sí podemos observar, sin necesidad de rumores, es el patrón, y el patrón es claro. Cada vez que una figura externa se acerca a esta historia, sale salpicada. Le ha pasado a varios comentaristas, otros artistas, personas que opinaron de más. Esta historia tiene algo casi magnético: atrae a la gente y luego la quema. Y Carlos Rivera es solo el ejemplo más reciente y más sonado de ese fenómeno. La pregunta es: ¿quién será el siguiente? Porque seguramente lo habrá. Piénsalo bien. En cuanto alguien con cierta fama menciona el tema, automáticamente se vuelve parte de la conversación. Y la conversación es un campo minado. No hay forma de opinar sobre Nodal, Ángela y Katsu sin que la mitad de internet se sienta ofendida por la postura que
que tomes. Si defiendes a uno, atacas al otro. Si te quedas neutral, te acusan de tibio. Es una trampa perfecta de la que casi nadie sale ileso. Y eso explica por qué la mayoría de las figuras inteligentes del medio simplemente evitan el tema como si fuera fuego. Carlos, por la razón que haya sido, decidió no evitarlo y ya vimos el resultado. Ahora hay que poner en perspectiva qué tan grave es esto realmente para su carrera, sin exagerar. Las cancelaciones en redes son ruidosas, sí, pero también suelen ser pasajeras. El Internet tiene una memoria muy corta. Lo que hoy es el escándalo del día, en Niñez y Orientación, 2 semanas puede estar completamente olvidado, tapado por la siguiente polémica. Carlos Rivera tiene una base de seguidores sólida, construida durante años, que difícilmente lo van a abandonar por un comentario. Así que hablar de una cancelación definitiva sería probablemente una exageración. Pero también sería ingenuo decir que no pasó nada, porque estas cosas, aunque se diluyan, dejan marca, suman un asterisco. La próxima vez que Carlos Rivera opine sobre algo delicado, este episodio va a estar en la memoria colectiva. Y eso, para alguien que cuidó su imagen con tanto esmero durante tanto tiempo, sí representa un golpe, no mortal, pero sí significativo. Es la primera grieta en una reputación que parecía blindada. Hay otra cosa que vale la pena considerar y es cómo va a reaccionar él. Porque tiene básicamente 2 caminos. Puede quedarse callado y dejar que la tormenta pase, que es lo que recomienda la lógica clásica del medio, o puede salir a aclarar, a matizar, a explicar lo que de verdad quiso decir, y cada camino tiene sus riesgos. Si se queda callado, algunos lo leerán como soberbia. Si sale a aclarar, corre el riesgo de avivar el fuego justo cuando empezaba a apagarse. Es una de esas situaciones donde no hay una salida perfecta. Cualquier cosa que haga será analizada con lupa. Y mientras tanto, los verdaderos protagonistas de esta historia, Nodal y Ángela, han permanecido, hasta donde se sabe, en silencio sobre el tema, lo cual añade otra capa de ironía a todo el asunto, porque alguien salió a defenderlos con tanto ímpetu, pagó el precio por ellos y ellos ni siquiera han dicho gracias públicamente, ni una palabra de respaldo. Y eso, para muchos observadores, dice bastante sobre las dinámicas de lealtad en este medio. A veces defiendes a alguien y te quedas solo cargando con las consecuencias mientras los defendidos miran desde lejos. Ese silencio, además, abre otra cosa interesante de pensar. El hecho de que no hayan salido a respaldarlo se puede leer de varias formas. Otros lo leen distinto, como una señal de que tal vez no había tanta cercanía como las teorías sugieren, y que Carlos habló por cuenta propia sin que ellos se lo pidieran ni lo esperaran. Y hay un tercer grupo que va más lejos y especula que la pareja prefiere no asociarse públicamente con nadie en este momento, para no arrastrar a más gente a su tormenta. Cualquiera que sea la razón, ese silencio es elocuente. En el mundo del espectáculo, lo que no se dice muchas veces comunica más que lo que se declara en un comunicado. Y todo esto, más allá del chisme del momento, nos enseña algo sobre la época en la que vivimos. Hoy, opinar tiene un costo. Tomar partido, aunque sea con buenas intenciones, te puede costar carísimo. Y las figuras públicas caminan por una cuerda floja, donde un comentario de 10 segundos puede deshacer años de cuidado. Carlos Rivera lo aprendió de la peor manera. Quiso defender a otros y terminó necesitando que alguien lo defendiera a él. Ese giro, esa ironía, es lo que hace este caso tan fascinante de analizar. Y ojo, porque esto también nos habla de nosotros, el público, de cómo reaccionamos, de cómo a veces somos tan rápidos para condenar que ni siquiera nos detenemos a leer con calma lo que la persona dijo. Reaccionamos a la versión resumida, al titular, a la captura sacada de contexto, y en ese proceso a veces somos injustos. No estoy diciendo que Carlos Rivera tenga toda la razón. Estoy diciendo que tal vez merecía que lo escucharan completo antes de sentenciarlo. Y eso, en la cultura de la cancelación instantánea,
pandemia es algo que casi nunca pasa. Entonces, juntando todas las piezas, tenemos a un artista cuidadoso que rompió su propia regla de oro. Tenemos una frase que en el papel suena sensata, pero que cayó en el peor momento posible. Tenemos un público emocionalmente agotado que interpretó esa frase como un regaño. Y tenemos una pareja tan polémica que defenderlos equivale a pintarse un blanco en la espalda. Súmalo todo y entiendes por qué algo aparentemente tan pequeño se convirtió en la tormenta del día. ¿Fue justo lo que le pasó a Carlos Rivera? ¿Se lo merecía por meterse donde no lo llamaban? ¿O es una víctima más de la furia colectiva que esta historia genera? ¿Crees que de verdad habló por convicción o piensas que hubo algún cálculo detrás? Déjamelo en los comentarios, porque me encanta leer las distintas posturas. Y este es justo el tipo de tema donde nadie se pone de acuerdo y todos tienen un buen argumento. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto es solo un capítulo más de una saga que no para de crecer y de arrastrar gente nueva en cada episodio. Así que suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita, porque te aseguro que muy pronto va a salir algo nuevo y aquí lo vamos a analizar completo, sin filtros y sin medias verdades, para que tú tengas todo el panorama y saques tus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo video, donde seguramente vamos a tener mucho más de qué hablar. Cuídate y no te lo pierdas.